Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Cuando uno investiga e indaga en una historia tan terrorífica como la que va a ocupar la primera parte de esta noche, hojeando documentos, antiguas portadas, crónicas, expedientes, suele seleccionar instintivamente una imagen que se queda en su cerebro. A mí me ha ocurrido esta misma noche. Os aseguro que esta historia ocurrida en España es digna de una película. Seguramente esta noche, y además es nuestra motivación, lanzamos la piedra, arrojamos algunos datos para ver también qué ocurre, para ver si, a pesar del tiempo transcurrido, alguien al otro lado sabe algo. ¿Qué imagen se me ha quedado a mí revisando lo escrito, espolvoreado en algunos periódicos y en algunos documentos hace ya más de 20 años? Pues una imagen. Una, la de una muchacha de unos 18 años, Antonia Torres, que llega a la población catalana de Tortosa, procedente de Córdoba. Busca una vida mejor. Quizá por la misma época, una mujer que dice tener poderes, sensitividad especial, Manuela, viaja de la provincia de Badajoz, Olivenza, a la capital catalana. No sabían que sus vidas se iban a entrecruzar de esta forma tan misteriosa. Pero el golpetazo, la imagen impresionante de otro de los actores de esta trama real es la de otra muchacha, amiga de Antonia, protagonista de lo que vais a escuchar, que ciertas noches se despertaba. Era algo más que una pesadilla. Parecía que la imagen de su amiga se presentaba en la habitación. Esta chica, 1, 2, 3, 4 días, se incorporaba en la cama. Casi escuchaba un nombre. Se frotaba los ojos, volvía a acostarse y ahí seguía la imagen. La imagen de unos restos humanos. La imagen de una chica muerta, quemada, en una cabaña de pescadores. Y esa imagen, en esa pesadilla, al parecer tenía algo que ver con esa amiga suya desaparecida hacía un tiempo. Y en la pesadilla, esa visión de los restos humanos casi calcinados gritaba, pedía quizá justicia de ultratumba. Justicia de ultratumba, así titulaba su crónica, un 27 de diciembre de 1986. Un reportero de sucesos del periódico El Caso. Justicia de ultratumba, como un grito desgarrador, donde se entrelazan sangre y misterio. Un crimen ignorado, años de olvido, visiones en la noche, pesadillas, premoniciones y un laberinto de pruebas y sorpresas que revelaban una terrible verdad. 1:14, siempre en directo. Esto es La Nave del Misterio. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Una historia de la que quizá alguien sepa algo. Abrimos líneas de inmediato porque una de las motivaciones es esa. Es un caso muy difícil. Vais a escucharlo y puede que tengamos suerte y esta misma noche en vivo recibamos algunos datos nuevos. Vamos a hablar de ese caso y de otros muchos casos en los que tuvieron que intervenir videntes de la mano de las fuerzas policiales, por ejemplo. Hay 2 vías de contacto: 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Como venimos haciendo en semanas anteriores, Iker, vamos a regalar 3 novelas entre todos los que participen en esas vías de contacto. ¿Creéis que es posible que alguien pueda detectar la agonía, que alguien a distancia sienta la energía, quién sabe, de una persona que está pasándolo muy mal? Es cierto que la policía ha colaborado con sensitivos, de los que no sabemos nada y que no salen habitualmente en la tele, vestidos con extraños harapos, desde luego. Personas que incluso sin dedicarse a estos menesteres acuden con un pálpito que parece casi uno de esos sueños o pesadillas donde alguien les llama. ¿Creéis que es posible? Paco Pérez Caballero, nuestro compañero recién llegado de investigar esta historia, Justicia de ultratumba, qué gran titular de Ángel Colodro. Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Lo decíamos antes de entrar en este ambiente tan en penumbra esta noche. Es una de esas historias que podría originar una auténtica película. Nos extraña cómo no se hizo un libro en su día. ¿Impresionado? Desde el principio la verdad es que la historia llama muchísimo la atención. Desde ese inicio de esa desaparición tan misteriosa, empieza con una mujer que se queda embarazada de su novio y, bueno, lógicamente lo primero que quiere es casarse con él, pero él tiene dudas, no solo por su propia manera de pensar y de vivir, sino porque sus padres no aceptan a su novia embarazada, que se dedicaba a ser criada. Es esta muchacha, Antonia Torres Sánchez. Exacto. Entonces, llega a Tortosa de Córdoba, año 77. Año 77.
y se trasladan a Zaragoza, donde intentan iniciar esa nueva vida, quieren vivir juntos y toman la determinación de irse efectivamente pues a formar un nuevo hogar, pero no lo hacen en un domicilio normal, se meten en un 600 y durante días van entre otros lugares a Tortosa a ver a la familia de ella, viajan por todo el país y de repente vuelve él y su novia no está. 18 años, 1977. Los padres acabarán denunciando esa desaparición. Le escribían, al parecer, al novio con quien había iniciado esa aventura, y este decía que habían ocurrido cosas demasiado extrañas. Es hora de ir contando paso a paso esta historia. Lo cierto y verdad es que en aquel 1977 esta chica Antonia Torres, una mujer pues muy pizpireta, muy formal, según dicen los informes de la época, trabajadora, era una mujer menuda, desapareció dejando su DNI, las ropas, todo, y esto hizo sospechar ya a la policía. Los padres denunciaron, pero era entonces tan solo una desaparecida más en aquel marasmo de personas que no volvían jamás en España de aquellos años. El autor de ese reportaje es ese periodista de pura cepa del periódico El Caso, Ángel Colodro, que nos escucha en vivo. Ángel, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? Buenas noches. Pues primero un placer tenerte como siempre aquí con nosotros. Estamos muy impresionados después de que tú nos hayas proporcionado diferentes documentos, datos. Esto supera a cualquier serie norteamericana. Esto es absolutamente increíble y a mí sí me gustaría que entre los dos, Ángel, entre Paco y tú, podéis ir contándonos paso a paso, sobre todo para que la audiencia se haga un poco eco de lo que fue ocurriendo. Tenemos, ante todo, en ese final de los años 70, una desaparición de una muchacha. De momento, nada más extraño, de no ser porque la madre de esta chica empieza a acudir a todo tipo de fuentes pues para intentar llegar, ¿no?, a saber qué ha sido de su hija. Así es, el caso es que en un momento determinado intervino en un programa de radio. En el que estaba esta vidente y entonces, bueno, pues le hizo la pregunta de qué se sabía de su hija. Había transcurrido mucho tiempo y la respuesta inicial fue que la hija había fallecido. Y fue entonces cuando la mujer se puso en contacto con un detective privado y empezaron a investigar y fue así como se llegó a saber que el novio había acudido con ella a una casita de pescadores y en esa casita de pescadores supuestamente después de un aborto pues la chica se había desangrado, el chico se había asustado y quemó la casa de pescadores. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente el chico fue detenido por un delito digamos menor, pero al encontrar los restos, Paco nos podrá decir qué es lo que había en aquellos restos. Paco, ahí estás. Pues sí, efectivamente. Ante todo, una historia rarísima de dos personas que se van en un coche, que abandonan la ciudad y que al parecer da la impresión, para que esto adquiera tintes casi de novela, cuando la familia preguntaba antes de llegar a esa vidente, una vidente que trabajaba, ojalá, se llamaba Manuela de Olivenza, Badajoz. Si alguien sabe algo de esta persona o alguien conoce, era una emisora de radio más o menos local en Gavà, en Barcelona. Recibía llamadas, típico programa de línea abierta de videntes, pero lo que sorprendió en un principio, Paco, es la rotundidad de esta mujer. Está muerta. Lo vio como en un flashazo y no tuvo la menor duda. No, además le dijo, no solo está muerta, sino que su hija ha sido asesinada. Algo que también hay que decir que la familia sospechaba, porque lógicamente la desaparición no había sido normal. No era normal que se hubieran ido a vivir en un 600, no era normal que hubiera vuelto el chico diciendo que simplemente le había abandonado a mitad de camino y que no sabía dónde estaba, porque lo primero que dice es eso. Y cuando empieza todo este tema, ya se ha vuelto a casar, se ha olvidado de su antigua novia. Han pasado como 7 u 8 años. 7 u 8 años, y lógicamente él ha rehecho su vida, nadie ha seguido buscando a Antonia, y es a través de esta vidente que dice su hija está muerta, cuando el detective Jorge Colomar se pone tras la pista y empieza a tirar del hilo. Pero es que no es este el único camino paranormal que tiene este caso. Hay otra mujer que tiene unos sueños recurrentes, como hemos dicho al principio del programa, que son muy intensos, y que ella ve a Antonia consumirse en las llamas, pedir auxilio y no poder salir.
y ve claramente que es una casa que tiene dos puertas, una delante y una detrás, y que se está consumiendo y que pide ayuda y que no sabe. En fin, no se corresponde al 100% con la realidad, porque cuando le prenden fuego a aquella caseta, ella ya está muerta, pero sí es una imagen muy viva de lo que le pudo pasar, ¿no? De que ella estaba muerta. Y esta mujer habló con el detective, él me lo ha dicho a mí directamente, y dice, y a mí este sueño me impactó muchísimo más que lo que me dijo la vidente. Vamos a recapitular, Paco, porque luego iremos sabiendo lo que tú has descubierto en esta reinvestigación 20 años después. Después de 7 o 8 años de la desaparición de esta mujer, la madre, angustiada, llega incluso a preguntar a una vidente por radio. La vidente dice que está muerta sin duda. La propia madre se queda impresionada, pero insiste. Tan es así que acaban ante un detective, y este detective empieza a investigar un caso de 8 años. Dificilísimo y sin una sola pista ni investigación anterior. Y entonces es cuando empieza a volver a investigar, a volver a tirar del hilo, a volver a preguntar a un novio que empieza a decir, Ángel, que bueno, que habían tenido ese incidente, un aborto, y se había desenvuelto del cadáver, pero esto 8 años después. Exacto, es que, Jordi Colomar es un detective muy conocido de Barcelona que colabora con medios de comunicación. Él aceptó el caso de una forma gratuita y él hizo un trabajo realmente encomiable, porque él lo primero que hizo fue coger todas las diligencias judiciales, y ahí fue donde analizó las declaraciones que había hecho el novio. ¿Qué ocurrió? Él fue al ver al novio y claro, pues él había transcurrido 8 años y ahí observó que había muchas contradicciones, y eso fue lo primero que le puso a Jordi en la línea de que ahí desde luego había algo raro. Luego se encontró con lo del supuesto sueño. Yo no creo que fuera un sueño lo de la amiga, porque los sueños generalmente los sueños se producen sobre fenómenos que nosotros mismos hemos conocido y en espacios que nosotros hemos visto, y ese espacio concreto no lo había visto esta mujer. Es decir, yo creo que era más bien una especie como de premonición, de visión. Sí, como una especie de visión alucinatoria. O sea, Ángel, importante, al mismo tiempo, digámoslo así, que esta vidente tenía clarísimo a través de la radio, sin tener ningún contacto con la muerta, ni hace 8 años, de que estaba muerta, esta otra persona recibía con nitidez la visión de unos restos quemados en una casa de pescadores. Exacto, pero es lo que tú estás diciendo, visión, más que sueño, aunque ella lo pudiera disfrazar como sueño, en el sentido pues de que estas visiones las tuviera por la noche. Y esto fue realmente lo que a nosotros en el caso, todas este conjunto de factores, lo que más nos impactó. Ten en cuenta que nosotros en el caso lo que siempre tratábamos de buscar eran los porqués racionales, los porqués de que una persona haya llegado incluso a asesinar a otra, los porqués mentales y los porqués sociales y todos los porqués que existen detrás de un crimen. Pero claro, es que en este caso el por qué se había producido el crimen ya se supo después, pero la clave está en por qué se aclara este crimen. ¿Cómo se aclara este crimen? Sí. Bueno, tenemos un dato más, Ángel, impresionante, que es que 15 de junio de 1985, es decir, 7 años después de la desaparición de esta muchacha, que se va con su novio, su madre llama a ese programa, a ver si alguien sabe más datos, se llama El Teléfono del Más Allá. El Teléfono del Más Allá. Y es cuando le impresiona tanto lo que responde esta vidente, Manuela, de origen extremeño. Es más, incluso parece que hay una discusión. La grabación imagino que sería imposible de conseguir ya prácticamente, quizá alguien esta noche la tenga, quién sabe. Al parecer la madre un poco con cierta vergüenza, o bueno, tengo un problema familiar, y al parecer es la vidente la que le dice que hace 9 años que no ha visto a su hija. La mujer incluso duda, y la vidente, sensitiva, como sea, que nosotros somos bastante reacios con este asunto, pero es lo que al parecer ocurrió, le dice que no son 9 años exactos, y después que está muerta. La mujer se queda impresionada al otro lado del teléfono y le insiste en que está muerta, y es entonces cuando este investigador empieza a cercar al novio. Cuando el novio Paco confiesa que ha sido un aborto y que se ha desangrado, dice fríamente que dejó los restos en un lugar parecido al del sueño. Sí, exacto, y que efectivamente se asustó y le prendió fuego.
¿Qué sucede? Que la policía inmediatamente se moviliza con la ayuda de Jorge Colomer, que le da todos los datos de los que él dispone, y la policía encuentra algo. Después de tanto tiempo y después de ese fuego, aún quedaban restos. Y aquí yo creo que es la parte más sorprendente de toda esta historia, porque encuentran unos pocos huesos, muy pocos, muy pequeños, y una parte del cráneo, solo una parte, en la que hay además un disparo de bala. Sí, que encuentran la parte que conserva la prueba. Pero entonces lo impresionante es que ya la policía vuelve a reabrir el caso gracias a estos detalles, Ángel, y no solo eso, sino que cuando el detective le hace confesar, bueno, ha sido un aborto, queríamos abortar, estábamos en un 600, se desangró en el coche, la policía recupera el 600 de hace 7 o 8 años, lo examina y ve que no hay sangre, vuelve a acercar al novio. Y la vidente, Ángel, si no me equivoco, esa vidente un poco en la sombra de esta historia, insiste en que de aborto nada. ¿Es posible? Asesinato. Es posible, eso es verdad. Ángel, es increíble. Bueno, es tan verdad como el hecho de que de esos restos que quedaban, prácticamente solamente reconocible y recuperable es el resto en el que está el disparo, un agujero que inequívocamente es un disparo, pero que posteriormente conduce incluso a recuperar el arma que había sido comprada previamente por el novio. Es decir, que de aquel accidente que se había podido producir, o aquel delito menor de una exhumación ilegal, o una inhumación ilegal, lo que al final se produce es un asesinato perfectamente premeditado. Y es más, es que después de tantísimo tiempo se llega a encontrar el arma. Es decir, que es que no queda ningún fleco. Bueno, tú llegas a fotografiar incluso en los reportajes el arma. El arma, sí, se llega a recuperar el arma y se llega a poder comprobar de una forma científica que ese arma dispara las balas que son las que del mismo calibre que el hueso. Sí, es una carabina concretamente del 22, que es un calibre además que no es necesariamente mortal porque es una bala muy pequeña, pero claro, es que justo un disparo en el occipital por la espalda. Exacto. Por la espalda. Ahí está la clave, Ángel, que nos demuestra que era premeditado, que la sorprendió por la espalda. No sabemos si hubo una discusión. Solo él sabe realmente que hoy estará en la calle, probablemente. Sí, porque, claro, el condenado a 20 años. Cumplido y se ha cumplido su pena, pues lógicamente se habrá beneficiado de los derechos penitenciarios. Mira, Ángel, qué impresionante, porque además del caso tengo, por ejemplo, a toda página en La Vanguardia, año 89, y os voy a leer. El fiscal pide 28 años de cárcel para el autor de un crimen resuelto por una vidente y un detective. Y lo más curioso de esta historia es que, claro, antes de que la policía rastree el lugar de ese sueño de una amiga por un lado y de la impresión de la vidente de asesinato por otro, resulta que antes de que tengan los restos y que uno solo de los restos, que eran mínimos al parecer por el tiempo transcurrido y por el fuego que le había prendido el ejecutor del crimen, antes de que esos restos demuestren que hay asesinato, es que vuelven a consultar a la vidente y la vidente desecha de nuevo, dice que lo del aborto es una mentira, que es... Sí. Y insiste en el asesinato, lo tenía así de claro. Sí, la vidente lo tenía. Pero lo que te decía, Iker, analiza los elementos. La primera llamada a la vidente, el sueño. Luego que aparezca solamente ese resto. Y después que se encuentre el arma. Es decir, 4 elementos totalmente aleatorios que en un momento determinado se juntan para aclarar un crimen. Y aquí no nos encontramos en la película aquella célebre de Hitchcock que era La Trama. ¿Recuerdas aquella película en la que había una medium que tenía contratado a un detective para investigar las cosas de los clientes a los que iban a la consulta? No, aquí lo que nos encontramos es un hecho totalmente casual, porque ¿qué pudo motivar en aquel momento a aquella madre a llamar a aquella vidente para que empezara a desencadenarse todo esto? Toda esta justicia de ultratumba. Nunca mejor dicho, tu titular hacía perfecto eco a lo que ocurrió. Creo que es un caso único y que luego nos ha ido recuperando, ¿no? Así como otras intervenciones de videntes supuestos con mejor o menor resultado sí que se han hecho públicas. Esto, se quedó enseguida en la sombra, se condenó a este hombre, enterró el cuerpo a unos 24 kilómetros de Caspe, en una zona conocida como Mar de Aragón,
lo más tétrico, ¿no? Recordando el sueño de esa amiga que veía el cuerpo de Antonia gritando, los restos gritando en una choza, es que al pegarle fuego, al parecer, según también la policía, las llamas quebraron las vigas de madera y cayó el techo sobre el cadáver. Y se cubrió el cadáver, Ángel, ¿esto es cierto? Sí, recuerdo, sí. Madre mía, Paco, lo impresionante de toda esta historia es que el lugar exacto entonces coincidía en ubicación, más o menos. Era una caseta no de pescadores, pero sí al lado de... Sí, es curioso porque toda esa zona que nosotros hemos recorrido está repleta de cabañas muy parecidas. Son construcciones muy básicas, muy sencillas, que se utilizan efectivamente para varias cosas, para almacenar los enseres, pero también como como almacén para los pescadores, efectivamente. O sea que realmente sí era de pescadores no marítimos, claro, pero sí de interior. Porque ahí lo que se hace básicamente en ese pantano, que realmente le llaman el Mar de Aragón, pero es un pantano, pues es pescar, se hace algún deporte náutico, pero vamos que efectivamente era, como había dicho, una cabaña que podía ser de cazadores o de pescadores, las características eran muy parecidas. Ya te digo que había una clave, que es que tenía dos puertas, una por delante y una por detrás, cosa que es poco usual. Yo he estado viendo por ahí las casetas y lo normal es que tengan solo una entrada. En fin, unos datos que nos llaman mucho la atención, y lo que estaba diciendo, muchas veces en la investigación criminal tenemos las informaciones que dan ciertos videntes, casi siempre erróneas, muchísimas veces hacen más daño que otra cosa. Claro. Y sin embargo, en este caso, lo que no se puede dejar de ver es que gracias a esas palabras de la vidente se vuelve a abrir el caso, un caso que estaba cerrado desde hace 8 años, y eso es irrefutable. Luego nos podemos creer que fue una casualidad o no, o que la mujer tuvo realmente una visión o no, pero lo que está claro es que si no llega a ser porque esta madre coge el teléfono y llama a esta mujer, su hija probablemente hubiera permanecido allí enterrada para siempre. Ángel, y cuando estabais investigando el asunto en pleno año 86, la reapertura de esta historia tan increíble, porque los restos, al parecer, por la quemazón de la caseta, eran tan pequeños que cuando se remodeló la caseta, incluso tiraron algunos restos de huesos pensando que eran de perros o de animales, hasta que precisamente uno de los que queda es el que tiene el disparo. Claro, es algo increíble. Bueno, ¿y qué había pasado esa noche de autos? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué este hombre que se fuga con su novia o se marcha en el 1600 acaba con su vida en aquel paraje? No había aborto. ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué pudiste descubrir? ¿Qué había de fondo? Bueno, de fondo lo que había era un rechazo familiar. Era un Romeo y Julieta en el que el Romeo pues no estaba lo suficientemente enamorado de su Julieta. Esto es realmente lo que ocurre, y al final pues hace caso pues a las presiones, sobre todo de su madre, de que abandonara a esta chica, y el chico pues cometió esa barbaridad. Claro, había que preguntarse, Paco, la impresión del hombre que disparó a Antonia Torres Sánchez en aquel lugar desolado, en plena noche. ¿Cómo se quedó cuando 7 años después, ya casado, gracias, para él por desgracia, por una vidente y un sueño, se reabre todo? Primero niega todos los hechos, después asegura que es un aborto, y ya cuando se queda alucinado es cuando le siguen insistiendo por vía paranormal que es un crimen. Este hombre, con alevosía, Paco, se acercó por detrás a la mujer, le prometió una jornada de caza y le descerrajó ese disparo. Sí, realmente se estaba cumpliendo el sueño de Antonia, porque hay un dato muy interesante, y es que ella llegó a denunciarlo porque creía que la iba a abandonar. Ella ya estaba en avanzado estado de gestación y estaba viendo que la familia de él estaba embarazada. Sí, estaba embarazada y él, además ya en estado avanzado, es decir, no era una cosa que se pudiera ya ocultar. Y además él estaba dando señales de que iba a hacer caso a sus padres, a los padres de él, que no la querían en la familia, y la iba a abandonar. Y ante eso, que él desaparece un par de días sin decir por qué, ella se va a una comisaría y dice que lo denuncia por abandono al hogar de su hijo. Y él vuelve y le promete que se va a casar con ella y empieza a cumplir sus sueños. Se van en ese 600, fíjate lo que es esa idea de ir a vivir en un 600, o sea, las 24 horas metidos en un 600, que es un coche muy pequeño y que naturalmente pues debían ser unas condiciones lamentables. Y se la lleva a Caspe, allí al pantano. Ella baja del coche, no se sabe muy bien, él dice que hubo una discusión, no se sabe realmente si simplemente bajó y la remató. Lo que está claro es que él sacó su carabina, que la tenía ahí por algo,
Él decía que era para espantar a los mirones, porque claro, como estaban haciendo vida por completo ahí en el 600, pues mucha gente se acercaba, en fin, nunca estaba seguro, entonces que era para eso, un arma de un calibre muy pequeño. Y luego rocía el cuerpo con gasolina. Y quema totalmente la casa, dejando... Es impresionante que aparezca simplemente... Además hemos visto esa imagen, yo creo que tú también te habrás estremecido, porque claro, ver esa imagen con el agujero de bala perfecto, en un pedacito tan pequeño de cráneo, de lo poco que queda en la nuca, justo en la nuca, pues la verdad es que es alucinante y es impresionante. Uno de los casos más impresionantes que has tocado en tu vida, Ángel, imagino. Sí, bueno, ya te lo he comentado, que es que nosotros siempre buscábamos por lo menos una explicación racional, porque todos los crímenes lo tienen, y en este caso es que sí, existía una explicación racional de por qué se había cometido el crimen, pero de por qué se había aclarado, nunca existió esa explicación. La única explicación es paranormal. Ángel Colodro, Justicia de Ultratumba. Vamos a ver si esta noche hay más pistas. Un abrazo grandísimo, compañero. Gracias, Iker, buenas noches. Y fijaos si es curioso esto de la noche de la radio, que tanto disfrutamos aquí, que precisamente esta noche, que es más necesario que nunca el 7640, porque yo tengo, Paco, la sensación de que puede ocurrir algo. Yo no sé. Yo, en fin, no tengo nada evidente ni mucho menos, pero seguro que hubo gente que reconocía el programa, que sabe algo, porque ahora contaremos las oscuridades que siguen envolviendo este misterio de Justicia de Ultratumba. Justo esta noche y no otra, Carmen, estamos teniendo problemas con el 7640, así que paciencia, porque muchos amigos puede que estén dando datos. De momento pertenece al ámbito de lo clausurado, el 7640. Vamos a ver si se puede reabrir. Por el momento no nos funciona problemas. Esa vía de contacto, con lo cual que dejen de enviar SMS, que no se gasten el dinero hasta que digamos que esa línea ya vuelve a funcionar, y mientras tenemos Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3, Justicia de Ultratumba, la muerte de una muchacha, año 77. Hay otra escena, cuando la madre se queda tan impresionada, la madre de Antonia, la mujer ejecutada allí en la oscuridad del mar de Aragón, por lo que le dice la vidente, por la insistencia de la vidente. Ella va al detective, Jordi Colomer, y no tiene dinero. Se sienta en un sofá, le mira al frente y le dice: no tengo dinero y sé que no me va a atender, pero le voy a contar esta historia. El detective le impresionó tanto lo que escuchó que no dudó en volcarse a fondo. Con Carlos Largo, Fermín Agustí, Carlos Ródenas en la nave de los sonidos. Y Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te decía que era impresionante, ¿o no? Justicia de Ultratumba. Da la impresión de que alguien, algo, yo que sé, gritaba desde algún lugar, quizá una cabaña quemada, pidiendo justicia. Pues sí, la verdad es que he estado atendiendo al caso porque es realmente impresionante, aunque no único. He localizado en los anales de la jurisprudencia estadounidense el único caso, son 100 años de diferencia, eso sí, el único caso en que el testimonio en el estrado de un fantasma sirvió para juzgar y para condenar a un asesino. Pero vamos a ver, Santi, eso hay que explicarlo. ¿Cómo es posible? No lo entendemos. Vamos a ver, para eso hay que contar toda la historia. Estamos en 1897, en West Virginia. Mary Jane Hister recibe la triste noticia de que su hija, que vive en una localidad vecina con su marido, acaba de fallecer a consecuencia de una complicación en el embarazo. A ella le extraña, porque ni siquiera sabía que estuviera embarazada. Pero bueno, se pone sus vestiduras de luto, acude al funeral, ve el féretro con el cuerpo amortajado de su hija, la pena de lógica del marido. Entierran a la muchacha y bueno, ahí podría haberse quedado la cosa. Hasta que, días después, la buena de Mary Jane empieza a ver a su hija por los rincones de su casa. Al principio cree que se está obsesionando, pero poco a poco las presencias se van haciendo cada vez más evidentes y intenta hablar con ella. Y para su sorpresa le responde y empiezan a hablar. Y le comenta que no ha muerto a consecuencia de esas complicaciones en el embarazo, sino que ha sido estrangulada. Es más, que si exhuman el cadáver podrán ver la tráquea rota, el cuello partido, e incluso dice que el fantasma, para mostrar que tenía el cuello totalmente quebrado, rotaba la cabeza
hasta 80 grados, se la ponía mirando a la espalda para demostrarle a su madre que podía realmente. Claro, y esto lo contó la madre en el juicio. Claro, y es más, contaba que el médico de la localidad, que había certificado la muerte por complicaciones en el embarazo, estaba protegiendo a su marido. Con muchos lloros, con mucha insistencia, con lo que solo una madre puede dar, consigue que el fiscal del distrito exhume ese cadáver y se haga una autopsia que efectivamente demuestra que ni estaba embarazada y que había muerto con la tráquea rota a consecuencia del estrangulamiento. Hay un juicio en el cual ya se juzga por asesinato al marido. Y en ese juicio el abogado del parricida, el abogado del asesino, no tiene otra ocurrencia que llamar a testificar a la madre. ¿Para qué? Para demostrar que es una persona perturbada, que es una persona que con ánimo de venganza hacia su antiguo yerno, y que bueno, que básicamente es una conspiración para llevar a la cárcel a este. Pues el testimonio de esta mujer en el estrado, llevando al jurado las palabras de su hija, haciendo un relato de su hija ya muerta. De su hija ya muerta, haciendo un relato de cuestiones muy íntimas, como pueden ser constantes malos tratos, como pueden ser infidelidades, cosa que no sabía absolutamente nadie en el pueblo, que luego se fueron comprobando. Y desde luego el relato del asesinato y el posterior encubrimiento fue lo que llevó a este hombre a ser condenado a cadena perpetua. Ahora la gran pregunta es si la madre sabía algo más, si tenía procesos alucinatorios, si vio algo o no vio, si lo que vio era un fantasma o una información que quién sabe de dónde viene. Lo cierto y verdad es que si hay un caso parecido a este de Justicia de Ultratumba, podía ser exactamente el que acaba de narrar Santiago Camacho. Impresionante, de verdad. Y hemos querido preguntar a algunos buenos amigos por esto de los videntes sensitivos y trabajos con la policía. Ahora te pregunto tu opinión, Juanje. Ya veréis qué curioso. Clara Tahoza y Sol Blanco Soler, dos visiones no distintas, porque incluso han trabajado juntas en varias investigaciones. Por un lado hay videntes sensitivos que notan algo, porque en este caso de Justicia de Ultratumba, del caso del mar de Aragón, de las cercanías de Caspe, 24 kilómetros de Caspe, aparece en esa choza el cadáver de Antonia, da la impresión de que se entremezclan visiones, videncias y sueños premonitorios. Bueno, pues Clara nos va a hablar de esos videntes que se ofrecen, y Sol Blanco Soler habla de que muchas veces son los organismos los que piden esas señales. Normalmente no es la policía la que pide la colaboración a los videntes, sino los videntes los que se ofrecen a la policía. Sí que me consta que la policía, de manera extraoficial, nunca de manera oficial, puede solicitar la ayuda de algún psíquico, de algún vidente, que en este caso se denominan detectives psíquicos o policías psíquicos, ¿no? Algunos organismos, pueden ser privados o públicos, pueden recurrir a una vidente que les pueda orientar con esa evidencia suya. En el caso que en fin tenéis entre manos, que es el de la policía, unas veces será una vidente conocida la que se ofrezca a la policía y su información porque ha sido capaz de ver algo que estaba hasta ese momento oculto y que a lo mejor puede ser de utilidad para la policía, o bien casos muy puntuales, muy raros y muy poco reconocidos por parte de la policía en general, que es cuando acuden a alguien que para ellos tiene solvencia y tiene garantía, para a ver qué opinan esas personas y si hay algún elemento que les pueda ayudar en sus investigaciones. Quizá dos caras de la misma moneda de un mundo del que habitualmente se sabe poco, la colaboración entre supuestos paragnostas o sensitivos y la policía. Jorge, tú que has trabajado de reportero siguiendo mucha información policial en diferentes cadenas de televisión, hubo algunos casos que marcaron mucho. Se ha hablado mucho de Anabel Segura y de los videntes que colaboraron, pero yo no sé si ha habido casos tan flagrantes, tan impresionantes como este que acabas de escuchar de Justicia de Ultratumba. No, y a mí además me gustaría poner los puntos sobre las IES porque mi experiencia personal es radicalmente distinta.
O sea, el caso que me acabas de contar me parece impresionante, digno de investigar y digno de mencionar, pero lo que yo he vivido en persona, hablando con muchos padres y familiares de desaparecidos y desaparecidas, a través sobre todo de la organización de todas las, valga la redundancia, de todas las organizaciones regionales que hay desaparecidos en España, que es ADESEPA, cuando yo he estado en congresos de ADESEPA, y he hablado con infinidad de personas que por desgracia tenían un familiar desaparecido, el caso es total y absolutamente contrario. Los videntes aparecen nunca jamás a la policía ni a la Guardia Civil, sino siempre directamente a los familiares para sacarles todo el dinero que sea posible. Es más, hablé una vez incluso con un señor que era de Barcelona, de Cataluña, que cayó en una depresión terrible, su hijo había desaparecido, y la forma en la que me explicó cómo le estafaron una gran cantidad de dinero era tan sencilla como una señora que cogía un péndulo, cogía un mapa, y de repente pues aquel día entraba en trance, le cobraba 100.000 pesetas y le decía pues que su hijo pues estaba por ejemplo en la provincia de Huesca, siguiente vez en un río que atravesaba Huesca, siguiente vez en un pueblo exacto de Huesca, y cada vez que le iba acercando más el círculo le iba aumentando la cantidad hasta llevarle a la total y absoluta desesperación. Entonces lo que sí me gustaría hacer hincapié es que yo sí creo que es posible que alguien tenga, cómo no, el don de repente de tener una sensación, un sueño, una videncia, algo. Ahora, que cualquier persona que me esté escuchando, que por desgracia tenga un familiar desaparecido y alguien se le arrime a pedirle un solo euro por ese trabajo o esa labor, que sepa, desde mi punto de vista, como periodista y como ser humano que soy, que le están engañando y timando, y que por favor incluso les denuncie ante la policía y la Guardia Civil por un delito que se llama estafa. Pues como veis, y creo que todos estamos de acuerdo en muchísimas de las ocasiones con Juan G. Vallejo, porque la bibliografía que hay es la de personas que han entorpecido la investigación policial. Paco trajo una vez un documento de otro padre de desaparecidos, de personas videntes y no videntes que llamaban por teléfono dando ubicaciones falsas, en fin, terrible. Pero quizá esta noche, sabiendo que eso existe, sabiendo que es el 99% quizá de los hechos, quizá pueda interesar cuando las cosas, por casualidad o no, encajan, como en este caso de Justicia de Ultratumba y otros que vamos a comentar. Para cerrar el asunto concreto de la muerte de Antonia Torres en esa vera del pantano, ¿no?, de Caspe, en una choza que se quema y se cae sobre ella, es que yo creo que es algo dramático, absolutamente. Sigue habiendo muchos silencios que esta noche de alguna forma, y ojalá haya pistas, a pesar de los problemas con el SMS esta noche, también mucha oscuridad 20 años después, ¿verdad? Gente que no quiere hablar, el detective sí, pero otra gente que no quiere hablar. Sí, es un episodio que todo el mundo ha querido cerrar después de la alegría, entre comillas, que produjo el hallazgo y el confinamiento del presunto asesino. La gente no quiere saber nada más. Prefieren no hacerse preguntas. No se sabe tampoco muy bien qué ha sido de aquella vidente. Se sabe que dejó de hacer aquel programa y no se sabe muy bien dónde acabó. Aquella señora que tenía aquellos sueños dejó de tenerlos en el momento en el que el asesinato pues fue resuelto. Y lo que sí que hay que decir en sintonía con lo que dice Juan, es que en efecto en España, por ejemplo, los videntes no colaboran con la policía. No hay un grupo como puede haber en Estados Unidos de personas que se ha comprobado. No colaboran de forma oficial. Exacto, Paco, ¿no? A eso me refiero. Sin embargo, sí que es verdad, porque nosotros tenemos contactos en la policía y amigos en la policía, buenos investigadores, sí que es verdad que a veces, de manera increíble, y que no se dice porque tampoco se puede decir, llegan informaciones desde distintos puntos del país de casos que están investigando. Yo por ejemplo, tengo en la cabeza un caso concreto de Valladolid, donde se estaba buscando un hombre durante días y no aparecía y estaban a punto de cerrar el caso, y llegó una llamada desde Valencia diciendo el lugar concreto donde se encontraba y diciendo lo que le había pasado. El hombre está al lado del río, en un lugar muy concreto, dando unos detalles muy precisos de una persona que, según decía, nunca había estado en Valladolid y que no se dedicaba a la evidencia, ni que estaba teniendo una serie de visiones por la noche y que no sabía por qué, y que le había dicho, había tenido esa sensación de que tenía que llamar a la policía de Valladolid y decirle lo que estaba viendo. Se lo dijeron, la policía, que siempre hace las comprobaciones pertinentes en cuanto algo encaja, como tú decías.
se fue al lugar concreto donde decía y encontraron al hombre colgado de un árbol. Así que, en efecto, a veces suceden cosas increíbles. Son casos que motivan el diálogo y el debate, y lo vamos a tener, y esto merece la pena que lo ampliemos un poco, y luego vamos a conectar además con una zona donde está habiendo problemas a otro nivel, problemas de cambio de comportamiento en algunos animales. Os va a sorprender de verdad, de verdad. Pero una cosa, todos os acordáis, me gustaría que opinaseis sobre este documento que nos trae Clara Tavoces. Yo prácticamente lo había olvidado, ¿no? Los resortes de la memoria. ¿Os acordáis de Anabel Segura, no? Uh-huh. El terrible caso de Anabel Segura, pero recordáis todos 900 días de angustia. Exactamente, los que se es lo que iba a decir. Es que claro, igual la gente ahora se acuerda del hallazgo de la muerte terrible en la zona de la Sagra en Toledo de Anabel, pero quizá mucha gente no se acuerde de prácticamente en los 2 años y pico buscando a Anabel Segura y el silencio absoluto, es decir, y la gente durante mucho tiempo pensaba que era un secuestro. Bueno, pues yo os pido, amigos de Milenio 3, que escuchéis muy bien esta historia que nos rescata Clara Tavoces del archivo de Más Allá, porque hubo un experimento curiosísimo. A ver qué os parece, ¿vale? Clara nos cuenta la primera parte de este experimento. Es el caso Anabel Segura, y el antiguo director de Más Allá, José Antonio Campoy, decide hacer, hay que decirlo, al César lo que es del César, un experimento pionero en España. ¿Cómo salió? ¿Qué ocurrió? Lo escuchamos. Aquí en España, por ejemplo, la revista Más Allá hizo un seguimiento del supuesto secuestro, porque en ese momento parecía un secuestro, de Anabel Segura. Y bueno, pues cuando el antiguo director de Más Allá, José Antonio Campoy, se interesó por el caso, pues solicitó la colaboración de un grupo de detectives psíquicos que formaban el equipo SITECH, que era un equipo que estaba formado por un general, el general Stubenlein, era un militar retirado ya de 73 años, y que bueno, pues tenía mucho prestigio. Luego estaba también, el equipo lo componía Dawn Evans, de 37 años, que era jefa de producción de una empresa de seguimiento de satélites y ex analista de la inteligencia militar. Asimismo estaba también Liz Buchanan, de 54 años, y era sargento retirado del servicio de inteligencia militar, y también estaba Rima Leibov, que era una psiquiatra conocida por sus trabajos precisamente relacionados con experiencias cercanas a la muerte. Pues bien, como digo, José Antonio Campoy pidió la colaboración de estos videntes y los trajo a España pagando más de 1 millón de pesetas de la época, ¿no? Y estos detectives lo que hicieron fue reconocer un poco el terreno donde había desaparecido la joven y, bueno, pues siguieron pistas psíquicas y también viendo fotografías y, bueno, conociendo un poco los detalles del caso. Y ellos, pues antes de marcharse para Estados Unidos, realizaron un informe, un documento que tenía 23 páginas, y en la página 20 del mismo cada uno emitió sus digamos, sus dictámenes o sus percepciones psíquicas con respecto al caso por separado, y todos coincidían en que Anabel estaba muerta. ¿Y qué ocurrió después? Porque esto se hacía en un momento en que pensábamos que Anabel Segura estaba retenida, incluso se había difundido una grabación de los supuestos captores. Sin embargo, bueno, Más Allá pues no hizo mucho caso en ese momento a sus videncias, a sus apreciaciones psíquicas, puesto que por aquel entonces todavía se pensaba que Anabel que había sido secuestrada, ¿no? De hecho, se pedía un rescate y había una cinta magnetofónica que habían enviado los supuestos secuestradores a la familia, en la que Anabel, supuestamente, porque luego se demostró que no era ella, hablaba y pedía que se pagara ese rescate y que estaba bien, y una serie de cosas, y esa cinta se llevó a analizar, la policía científica la analizó, y determinaron que era muy improbable que fuera una voz fingida, con lo cual en ese momento todo el mundo pensaba que Anabel estaba viva. Y esto fue 2 años antes de que finalmente pues el caso desembocara con ese triste final que todos conocemos, en que ella apareció muerta. ¿Qué os parece? Impresionante, yo creo, ¿no? El informe de los especialistas. Todos coinciden en que estaba muerta. No sé si daba un lugar concreto o no. Bueno, se hicieron verdaderas pesquisas, no solamente en la revista Más Allá, sino en la misma policía. Fueron más de 1000 videntes los que se pusieron en contacto. ¿Videntes? Más de 1000 los que se pusieron en contacto no solo con la familia, sino también con los propios policías, y según publican periódicos en la época como El Mundo, el 17 de enero de 1998, la propia policía va con algunos de estos videntes a los lugares donde supuestamente han tenido esas visiones o han tenido esos anuncios que los llevaban precisamente hasta ese lugar sin encontrar absolutamente nada. Pero sí, algunos de esos videntes sí que los hicieron caso, sí que estuvieron con la policía buscando,
pero por desgracia no se halló nada. Hombre, yo la verdad que, bueno, aunque algunos diarios digan que la policía va con videntes, yo hasta que no lo vea, con sinceridad, no me lo creo. Bueno, es el periódico El Mundo, en su edición, lo he dicho antes, 17 de enero de 1998. Peor me lo pone. No, peor me lo pones, no, es un respetado periódico. Bueno, será español, para ti. vamos, bueno. Entonces, bueno, el hecho de que este periodista diga que ve un vidente, bueno, pues no digo que a lo mejor no tenga razón, pero lo que sí tengo claro es que la policía, de forma oficial, puede ser que algún comisario, algún subcomisario o alguien conozca alguna vez o haya tenido relación con un vidente en concreto, que por H o por B le dé un dato y lo siga. Ahora, que la policía como entidad en sí o la Guardia Civil eche en manos de videntes y además con nombre y apellido, como institución no, igual que como institución sí. Por ejemplo, Diputación de Granada pidió un grupo de parapsicología que investigara en el edificio de Diputación de la calle Mesones porque había un fantasma y a ver si podían echarlo, pero que la Policía Nacional eche en manos de un vidente en concreto en este país, que yo sepa, nunca, con nombre y apellido jamás. Entonces, que alguien me diga, aunque trabaje en el diario El Mundo, en el ABC o en El País, que la policía fue con un vidente, pues yo lo siento mucho. Con varios, no con uno. Pues bueno, nombre y apellido, Vamos a dar un dato más. Sol Blanco Soler, que según contaba el equipo del Padre Pilón, es verdad que estuvieron investigando algunos de estos casos, habla de la diferencia de cómo los sensitivos, en este caso sería Paloma Navarrete, yo creo que de sobra es conocida por la gente que sigue, por ejemplo, Cuarto Milenio, porque ha venido varias veces. Bueno, pues resulta que la diferencia entre detectar el no sé qué de alguien que está muerto y de alguien que está vivo, porque hablamos de secuestros o de asesinatos. Escuchamos las palabras de Sol Blanco Soler. Dice que es más fácil los muertos porque no se mueven del lugar. Vamos a ver, si tú le dices, mira, mi hijo o mi hija ha desaparecido, si está viva, se está moviendo y entonces es más difícil ubicarla. Sin embargo, si está muerto y haces el estudio, pues no se te va a mover del lugar. Nos encontramos sin duda ante uno de los episodios más extraños y más sensibles, porque es cierto que luego las fuerzas de seguridad no quieren jamás admitir que una pista de este tipo ha podido ayudar a resolver un caso. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué hay de verdad en la historia de Alison Dubois, de la protagonista encarnada por Patricia Arquette en la serie de éxito de la televisión aquí en España en 4, precisamente, Medium? Es cierto que esa mujer colabora realmente con el FBI, es cierto que esto puede pasar en Estados Unidos de manera más real y cotidiana y que en España todavía da miedo. Lo que no cabe duda, y lo hemos dicho, es que el 99% de los casos, estamos seguros, son auténticas estafas. Y también un porcentaje de personas que buenamente reciben algo, sienten algo y quieren comunicarlo. Pero hay ocasiones como esta que hemos contado donde todo parece encajar como un puzzle. Vamos a contar algunas historias más donde todo salió de verdad de forma increíble. A la vuelta. Milenio 3, Cadena SER. Justicia de ultratumba y algunos casos que realmente desafían aparentemente a cualquier lógica. La gran pregunta es, ¿porque mucha más gente está influida por esa energía que realmente se ha desprendido en algún lugar? ¿O porque quieren simplemente ansia, notoriedad, conocimiento? Pero entonces, ¿cómo se explican casos, como le contaba antes Paco Pérez Caballero, de fuentes fidedignas en la investigación? Esa llamada de alguien que no quiere nada, que no sabe nada, que no puede saber nada y que da en el clavo. ¿Cómo se come todo esto? Madeleine McCann, 1000 videntes también han participado. Bueno, han participado por cuenta propia, vamos a decirlo así. Eso dicen. Además, los padres emitieron un comunicado en el que decían que no iban a creer a ninguno de estos videntes, pues al principio habían seguido algunas de las pistas. Se presentó también Gordon Smith, se llamaba, es uno de los más famosos videntes del Reino Unido. También es un... decir, vidente y famoso llama la Sí, asunto, ¿no? Y además se hace llamar el barbero paranormal. Dice que ha resuelto muchísimos casos y que no iba a cobrar nada por ayudar a los McCann, y estos pues se le iba a cobrar en publicidad, ¿no? Claro, rehusaron pues esa ayuda. También fue hasta Playa de Luz, donde desapareció la niña, una vidente española. La revista Más Allá publicó hace unos meses una entrevista con ella en la que ella aseguraba que los padres tenían algo que ver. Esta persona fue hasta Portugal,
Dice que una vez estando allí hizo el recorrido que presuntamente realizó la persona que secuestra a la niña y que después la asesina, ya que dice que Maddie está muerta. Dice que ve cómo la introducen en un lugar oscuro, una especie de caja o como si fuera la parte trasera del coche, que la llevan a algún sitio hasta donde ella dice que llega y que por allí tienen que estar enterrados los restos de Maddie. Así, todo tipo de hipótesis en cuanto al cuerpo de esta niña, desde que está en el agua, que está enterrada, que se la han llevado a otro país, que sigue en Portugal. La mayoría de los videntes que dicen que sigue en Portugal y que está muerta. Bueno, hablábamos antes de que una serie que había puesto a nivel mundial la figura, ¿no?, en relieve de la colaboradora sensitiva de fuerzas de seguridad y el orden en Estados Unidos era Medium, basado en la historia de Alison Dubois. En fin, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué parte ha devorado lo que es la pura ficción cinematográfica o televisiva? ¿Y qué hay? ¿Cómo fue este origen real? Nos lo resume en esta ficha breve nuestro compañero Fermín Agustí. Alison Dubois es escritora y vidente. Dice tener la habilidad de comunicarse con almas de difuntos y ha utilizado este don para conectar a vivos con los muertos. También emplea sus poderes psíquicos para ayudar a las fuerzas de la ley a resolver los crímenes. Alison fue consciente de que poseía este poder hasta los 6 años, cuando vio a su abuelo recientemente fallecido. Cuando tenía 6 años, mi abuelo murió de cáncer y fui a su funeral. Cuando regresé a casa por la noche, me levanté y vi a alguien al pie de mi cama. Así que me levanté y llamé a la puerta de la habitación y dije: «Hey, mamá, el abuelo está en mi habitación». Mi madre se quedó un poco asustada. Su libro más importante es Don't Kiss Them Goodbye. No les des un beso de despedida. Es una autobiografía que ha dado paso a una de las series más importantes de Estados Unidos y también aquí en España, Medium. La actriz, Patricia Arquette, interpreta el papel de Alison en la serie. El papel que interpreto está basado en la vida de Alison Dubois, una mujer que tiene que compaginar el don de hablar con los muertos con una vida corriente y terrenal. Tiene 3 hijos, está casada y su sueño es convertirse en abogada. Pero ese don que posee desde niña supone un impedimento a la hora de llevar a cabo sus aspiraciones. Cuando tiene delante a un cliente, es capaz de saber si está diciendo la verdad o si miente, si ha cometido un crimen o si en realidad es inocente. Todo esto es muy atractivo, pero esa extraña capacidad pone a la protagonista en un dilema moral. En la serie, Patricia Arquette no es la típica mujer treintañera, ama de casa y madre de 3 hijos. Tiene el don de comunicarse con los muertos. Alison también posee una especial intuición sobre las personas, una especie de conexión espiritual, lo cual le ayuda a tratar con gente relacionada con crímenes violentos. Alison ingresa en una escuela de Derecho. Mientras trabaja como pasante en la oficina de fiscal del distrito, de forma secreta prestará atención a sus pensamientos y después convencerá a su superior, el fiscal Dévalos, de que sus sospechas son correctas. ¿Con quién hablo? Soy Alison Dubois. Por favor, no cuelgues, sé que no puedes coger mis llamadas. Ya hemos hablado de eso. He tenido un sueño sobre el hijo de los Goldman. He llamado a la fiscalía, le he dejado un mensaje a Van Dyke y sé que no me va a llamar. Con la célebre música de esta serie que rompió y quebró audímetros, ¿no?, en Estados Unidos. Esto es real, Santi, es decir, en Estados Unidos no cabe la menor duda de que hay colaboradores sensitivos, pero de verdad se habló en los 70 de Olaf Johnson y otros un poco bizarros, ¿no?, en su aspecto y que en cuanto se hacían célebres, en fin, se convertían un poco en vedettes, ¿no?, del espectáculo, pero que sí que el FBI en concreto tiene una serie de tentáculos para acudir a personas. ¿Cierto? Cierto, y de hecho en una cosa disiento con Juanje, y es que no digo que la policía vaya a recurrir abiertamente a videntes, pero sí desde luego cuando alguien, por la razón que fuera y viniendo de donde viene, siendo una persona que da una versión racional, puede aportar una prueba, sería poco profesional no comprobarla. Sí, lo único, mi exceso de celo, que sabes que soy un poco bruto, no lo puedo evitar, es por el hecho de haber tenido relación y contacto con familiares de personas desaparecidas,
que han sido estafados. Por eso sí hice hincapié en el tema de que no le pidieran un euro a nadie. Yo por eso, y yo soy el primero, que luego nos contará Carmen la historia de Gerard Croiset, otra serie de detectives psíquicos, conozco las historias y sí que creo en que la gente realmente puede tener ese don. Lo que no creo es que alguien que tenga ese don, que para mí sería tocado por la mano de Dios, lo utilice para sacar dinero de alguien que está sufriendo. Es siempre lo que decíamos, bueno, la famosa frase que hemos repetido aquí alguna vez de Germán de Argumosa, que decía oiga usted, yo creo en la evidencia pero no en los videntes, ¿no? Y la gente se quedaba como extrañada. ¿Cómo que cree usted en la evidencia y no en los videntes? Decía, creo en la facultad pues casi eléctrica o desconocida de que una madre sepa lo que le pasa en cierto instante a su hijo que está siendo atropellado por un tren o disparado en el frente. Creo lo que dos hermanos gemelos pueden sentir a distancia increíble. Pero claro, que alguien sienta eso todo el rato, constantemente, como un archivo, se brinde a ofrecerlo, que es otra historia, y encima cobre por ello, pero sí que está claro que la policía hoy en día, Paco, y tú lo sabes bien, recibe informaciones de este tipo y a veces se acierta. Y curiosamente las que suelen acertar son de personas que no tienen nada que ver con lo extraño, en ningún sentido, que pueden ser amas de casa, personas normales que de repente, por ejemplo, por la vía de los sueños, que siempre ha sido una vía de grandes hallazgos, observan perfectamente. Les ha impresionado la cara de una niña en el telediario, dada por desaparecida. Les ha impresionado un recorte de prensa que dicen que 3 muchachas... Pasó en Alcácer. Sabéis que en Alcácer había, por ejemplo, datos concretos de las 3 niñas muertas en un lugar parecido, se puede decir parecido nada más, pero gente decía que lo había visto. Claro, cuando un caso alcanza tal progresión mediática es muy difícil que la gente no quiera opinar, pero estos casos, incluso en historias que el común de los mortales no conoce, que no han salido de los medios, ocurren y se resuelven de vez en cuando. Sí, eso que la gente no tenga ninguna duda, que es lo interesante y lo que debemos estudiar. Son un porcentaje pequeñísimo. Llaman muchísima gente dando datos de todo tipo. Normalmente son invenciones. Hay gente que hace mucho daño, lo que tú comentabas. Por ejemplo, nos acordamos de los padres de Teresa, de Maritere, la niña de Motril, que desde el año 2000 la están buscando y han recibido todo tipo de llamadas. Se han presentado en lugares en los que había un hombre o una mujer esperándoles, diciéndole que sí, que le llevaban al lugar donde estaba la niña, pero a cambio de una compensación económica, lógicamente. Pero eso no se puede denunciar, no debe denunciarse. Naturalmente, y están denunciados y lógicamente se tomaron los caminos pertinentes, pero el dolor que causan no se puede pagar con nada, ni se puede... Vamos, la justicia no puede hacer nada, y lo que va es lo que tiene cada uno dentro y qué persona se mueve a hacer daño, como decía Juan G., a una persona que ya está destrozada y hundida, ¿no? Y todavía siguen buscando a su hija. Eso cuando piden misterio, dinero, luego hay gente que de verdad quiere ayudar y piensa que lo que está viendo es real. Sí, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de Madeleine que decías tú, claro, mucha gente llamó diciendo que la había visto creyendo que la había visto. Claro, creyendo que la han visto. La policía muchas veces tiene que discriminar, pero cuando alguien te llama y da una serie de datos concretísimos, describe una zona muy, muy exacta, lógicamente hay que ir a comprobarlo. Y ya te digo, el caso este de Valladolid que hemos contado es un caso real, es un caso que no ha trascendido, pero que a mí me han transmitido investigadores de línea, vamos, de estar en la calle averiguándolo. A nosotros en las últimas semanas sí que era a través de los distintos medios, tanto de Milenio 3 como de Cuarto Milenio, nos han llegado bastantes mails de personas que aseguran haber visto, tanto en sus sueños como en sus supuestas visiones, pues algunos de los hechos y de los de dónde podía estar el cuerpo de Marta del Castillo. Claro, pero está la repercusión, lo impresionado que está el mundo en general, ¿no? Con esa niña, el mundo me refiero a España, que claro, también es casi hasta lógico, ¿no? Que mucha gente sueñe, piense, y la se gente piensa reconcoma. que sus sueños en ocasiones son muy reales. Lo que se hace es remitirle a la policía para que ellos son los que tienen que comprobar esos datos si es que los ven fiables. Hay casos como el de Anabel Segura, que la policía sí que comprobó esos lugares porque 3 videntes en diferentes épocas y que no se conocían entre ellos de nada dan un lugar exacto en la provincia de Guadalajara. Y entonces, claro, ya la policía se mosquea. Los 3 coinciden en el mismo sitio. Los 3 coinciden en el mismo sitio. Sin embargo, el lugar fue Toledo, la zona de la Sagra. Exactamente, pero tenían que comprobar 3 videntes en distintos meses que no se conocen de nada y dan el nombre de un mismo pueblo. Lo que hace la policía es comprobar si allí efectivamente se puede encontrar algo. No encuentran absolutamente nada, porque como bien decía Siker, estaba enterrada en la provincia de Toledo. Pero claro, cuando ya son diferentes informaciones las que te vienen de distintas personas que han visto eso en sus ensoñaciones, pues bueno, lo que hacen las fuerzas de seguridad es hacer caso
a esas supuestas evidencias. Y personas, y dejadme que lo cuente, yo no sé si lo hemos contado alguna vez, pero muy brevemente, es como una escena nada más, que a nosotros nos lo confesaron, de total credibilidad, que nos lo han contado personas que, no sé, que de repente ven cosas que curiosamente se pueden corresponder con acontecimientos en ese sitio. Por ejemplo, a las afueras de Madrid, zonas próximas al Pardo, dando un paseo dominical, personas de altísimo nivel cultural, social y económico, y la mujer empieza a temblar, empieza a ponerse malísima, empieza a estar fatal, a tener que tomar aire, a sentarse. Es pleno día, es un día espléndido, los pájaros cantan, hay sol, es primavera, pero ella en los pinos lo que está viendo es gente colgada. Gente que está colgada, gente ahorcada, sí. Que se está zarandeando, que hay niños vestidos con harapos, que hay madres, que hay padres, que hay gente como del medievo ahorcada en esos árboles. Y lo está viendo con tal claridad que no puede soportarlo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, y si faltaba poco, tenemos una historia como la de Croiset, ¿no? Que se llamaba el radar humano, le llamaban. Gerard Croiset, eso es. Sí que vamos a ver un poco de su biografía, porque desde niño no lo pasó muy bien, y tal vez hay veces que el no pasarlo bien en su infancia hace que se generen ciertos clics en el cerebro y que se abra la mente a un sentido que al parecer tenemos todos, pero no todos lo tenemos tan desarrollados como en el caso de Croiset. Nace el 10 de marzo de 1909 en Laren, en Holanda, y la mayor parte de su familia trabajaba en el teatro, por lo que el niño pues permanecía mucho tiempo solo. Eso lleva a que con 8 años las autoridades le busquen familias de acogida. A lo largo de su vida convivió con 6 familias diferentes. Con algunos pudo tener una cierta tranquilidad, pero otros eran crueles con él y llegaron a encadenar una de sus piernas a una estaca para que no se escapara. El raquitismo que padecía hizo que los demás niños se rieran de él y le señalaran, por lo que se convirtió en un muchacho solitario e imaginativo. Siempre hablaba de seres a los que no veía y lugares en los que nunca había estado. Poco a poco se fue dando cuenta de que no todo estaba en la imaginación, sino que era capaz de ver y sentir cosas que no eran normales. Siendo ya adulto, sus penurias no acaban. Durante la Segunda Guerra Mundial es arrestado, trasladado a Alemania y recluido en un campo de prisioneros hasta 1943, cuando, sin recibir ninguna explicación, pues es liberado. Empiezan entonces una serie de conferencias emitidas por el doctor Tinhaev, que realiza investigaciones psíquicas. Cambiarían para siempre la vida de Croiset, porque este, tras escuchar sus explicaciones, se dirige al especialista y le cuenta las dotes que posee. Tinhaev decide ponerle a prueba y le lleva a la Universidad holandesa de Utrecht, donde realizaron todo tipo de experimentos. Croiset dejó perplejos a todos los médicos con sus aciertos y también con sus predicciones, tanto de acontecimientos pasados como futuros. Desde entonces utilizaría esos dones para ayudar a todo aquel que se lo pidiera sin cobrar nunca nada. Es más, jamás. No, cuando la policía necesitaba su ayuda y se tenía que trasladar a otra ciudad o incluso a otro país, se negaba siempre a que le pagaran el pasaje de avión, de barco, de tren, lo que fuera. Lo ponía él de su bolsillo. Croiset sobre todo acertaba cuando se trataba de personas ahogadas. Rememora una situación que él vive de niño. Él tiene 8 años, se cae a un río y se está ahogando cuando un hombre le coge por la camisa y le logra salvar en el último momento. Por eso Croiset tenía cierta sensibilidad con las personas que se estaban ahogando o con las personas que habían sido asesinadas en el agua. Croiset interviene, por ejemplo, en casos como el de 1961, en el que la policía le llama para ver si puede saber algo de una niña de 4 años que había desaparecido en Nueva York. Él pide que le envíen una fotografía de la pequeña y un plano de la ciudad. Enseguida asegura que la niña estaba muerta y describe el lugar donde se encuentra su cuerpo. También realiza un retrato robot del criminal. Ese retrato robot es difundido por la policía y a los pocos días, debido a la precisión de datos que da el vidente, tanto el asesino como la víctima son hallados. También, un año después, el 23 de julio de 1962, es avisado por el alcalde de la localidad de Raalte sobre la desaparición de una niña de 18 meses llamada Marie-G. Affering. Son centenares de policías, bomberos y también vecinos del lugar los que hacen batidas para ver si encuentran a esa niña. Croiset enseguida dice que la niña está viva, que está dormida cerca de una zanja, y da el lugar exacto porque a las pocas horas efectivamente encuentran a la niña en esa zanja, boca abajo, metida en el lodo, pero con vida. 1963 desaparece un joven de La Haya y Croiset de nuevo es consultado.
Dice que ha muerto ahogado, que el cuerpo se encuentra cerca de un puente y que sería hallado el martes siguiente, cosa que efectivamente sucede. En otra ocasión le llega un paquete y al abrir el envoltorio que le había sido enviado por el padre de la víctima, ve que hay un vestido lleno de sangre seca. Lo palpa y recibe una visión inmediata. Señala el lugar en el mapa que le había sido adjuntado con el paquete y escribe: esta muchacha fue golpeada y asesinada en el preciso lugar en el que dibujo una X. La policía va al lugar, excavan allí y efectivamente el cuerpo de la joven se encuentra en el exacto lugar donde él había dicho.